pareja con antecedentes de trombosis venosa profunda, secundaria a déficit de proteína C. Screening de aneuploidías en el primer trimestre con un riesgo intermedio de trisomía 21, 1 en 300. Screening simple de preeclampsia, simple significa sin bioquímica sérica, de preeclampsia precoz, negativo, bajo riesgo. ¿En qué hemos basado la edad gestacional? He basado la edad gestacional en la longitud cefalolarga de una ecografía precoz realizada en otro centro. Yo tengo que poner el marco de referencia de dónde saqué la edad de este embarazo, ¿sí? ¿En qué me basé? ¿Es algo de buena calidad, como una ecografía del primer trimestre? ¿Es algo de mala calidad, como una FUM en una paciente, digamos, con ciclos irregulares o que está dando de mamar? ¿O con una primera ecografía en el segundo trimestre con FUM incierta? Tengo que saber qué tan buena es la calidad de mi fechado obstétrico, porque todas las inferencias que haga con respecto al crecimiento de ese feto van a depender de que tenga bien el fechado, ¿sí? Bueno, tiene una ecografía de crecimiento, bueno, en donde le ven entonces una dilatación del árbol ventricular, atrio ventricular derecho 25, atrio ventricular izquierdo 28, hidrocefalia severa. En realidad hidrocefalia es un término que no hay que usar prenatalmente, hay que usar ventriculomegalia. Se identifican los tálamos, la doctora pone esto para básicamente decir que no piensa que el bebé tiene una prosencefalia. Difícil evaluación de la fosa posterior, se visualizan ambos hemisferios cerebrosos separados por la presencia de líquido, ¿sí? Le tomamos la presión a la paciente y tiene presión arterial normal. ¿Por qué sería esto importante antes de hacer la ecografía? Porque algunos trastornos hipertensivos pueden producir raramente hemorragias fetales, ¿sí? Bueno, eso es entonces los antecedentes. Estudios previos relevantes, fechado de dónde sale, cómo está la madre y cuál es la causa de derivación. Los hallazgos ecográficos explicados son, bueno, se verifica a nivel cefálico la presencia de una extensa lesión encefálica con dilatación de ambos ventrículos laterales e imágenes ecogénicas intraventriculares compatibles con coágulos adheridos a los plexos paroides. Con eso ya confirmamos que la causa de la ventriculomegalia es una hemorragia cerebral masiva, ¿sí? De hecho, una hemorragia cerebral grado 4, ¿sí? Acá cuánto están los ventrículos y cómo se categoriza eso. No hay macrocrania. Macrocrania sería importante porque uno pensaría en aumento de la presión en el sistema ventricular, ¿sí? Los tálamos están bien, el tercer ventrículo está levemente dilatado, no se constatan calcificaciones que pudieran hablarnos en realidad de un proceso infeccioso. Solo puede demostrarse corteza cerebral adelgazada adyacente a la tabla interna del cráneo, línea media centrada, fosa posterior de difícil evaluación por la edad gestacional, porque esto ya era el tercer trimestre. Existe una discreta irregularidad de la pared escleral a nivel de la cámara vítea, como dijimos, un signo de una hemorragia ocular. Esta paciente en el mismo día le hicimos también una resonancia, ¿sí? La paciente antes de venir a vernos había consultado con una neurocirujana top a nivel nacional y le había dicho, ¿para qué te vas a hacer una resonancia fetal? Si igual le vamos a colocar una válvula a este bebé. Bueno, por suerte no le hizo caso. El resto de la anatomía no vemos ningún otro problema, ¿sí? Aunque la longitud femoral está por debajo del percentilo 5, ¿sí? Y en particular, ¿qué cosas no hay? No hay hepatosplenomegalia, no hay hiperocrescencia intestinal, el corazón y los grandes vasos tienen apariencia normal, el bebé se mueve, ¿sí? No está en una postura espástica, ¿sí? A nivel de la superficie placentaria se verifica la presencia de una imagen ovoide anecogénica compatible con un quiste remanente de una probable hemorragia subamniótica antigua, ¿sí? Es decir, tercer signo de hemorragia, primero en el cerebro, segundo en el ojo, tercera en la placenta. La biometría es asimétrica por lo del fémur, dijimos, y el estudio Doppler da normal. No hay signos flujométricos de anemia, el feto, a pesar de sangrar, no está. Y eso es importante porque implicaría más gravedad y un tratamiento, ¿sí? Y el líquido está bien. Eso es, de vuelta, descripción e interpretación de los hallazgos, ¿sí? Pensando, diciendo, bueno, buscando qué puede significar esto. Además nos dan el informe preliminar de la resonancia que hicimos hoy, ¿sí? Esto fue hace 5 años. Lesión encefálica difusa con agregamiento cortical, signos de sangrado parenquimatoso e intraventricular en distintos estadios de evolución. Es decir, el feto probablemente tuvo varios episodios de sangrado prenatal. Ventriculomegalia several bilateral. Imagen quística en la fosa posterior con contenido líquido homogéneo asociado al adelgazamiento del tronco encefálico. Desplazamiento y adelgazamiento cerebral con signos de sangrado de isquemia, imagen hipointensa en la pared anterior escleral del ojo derecho, ¿sí? Se complementará el informe en los próximos días. Ese es el informe preliminar que se hizo en el día. Entonces, de vuelta, estudio complementario realizado en el día.
Entonces, bueno, con toda esta información, los antecedentes, los hallazgos de la ecografía, los hallazgos de la resonancia, ¿cómo interpretamos esto? Bueno, lo primero que hacemos es, le damos una especie de abstract al obstetra, porque el obstetra, dijimos que duerme poco, tiene la mayoría de los partos a las 4 de la mañana, entonces el tipo no sé si puede leer todo esto. ¿Debería leerlo? Sí, lo debería leer, ¿sí? Pero ponerle que no pueda leer. Bueno, por favor, entonces, si no tenés tiempo para leer esto, léeme el abstract, ¿sí? Léeme esto de acá, la interpretación y asesoramiento, y la última parte que es el plan, ¿sí? Entonces, interpretación y asesoramiento. Entonces, lesión encefálica destructiva difusa supra e infratentorial con signos de sangrado intraventricular y ventriculomegalia severa bilateral, quiste de la fosa posterior, sospecha de hemorragia ocular derecha, pequeño quiste subamniótico, biometría levemente asimétrica a expensas de una longitud femoral menor al percentilo 1 y un peso fetal estimado en un rango normal o limítrofe, sin signos de difusión placentaria. Este es el abstract para el obstetra, ¿sí? Y después vamos con la interpretación de todo esto. ¿Cuál es la causa? Fisiopatología. Bueno, entonces decimos, los hallazgos, diagnósticos diferenciales. Los hallazgos son compatibles con una lesión encefálica cerebral difusa. El chico sangró en la cabeza, además sangró en el ojo, además sangró en la placenta, ¿sí? Teniendo en cuenta que las ecografías previas aportadas por la paciente, que hay que mirarlas para saber, muestran un corte axial transventricular aparentemente normal a las 21 semanas, este chico no viene con una hemorragia desde el primer trimestre, sangró en el tercer trimestre, ¿sí? Y los hallazgos de script interpretamos que la lesión es probablemente adquirida, no es primaria, y es reciente, ¿sí? Entre las posibles causas de sangrado cerebral masivo deben considerarse discrasias sanguíneas, incluyendo trombocitopenia autoinmune, de la cual vamos a tener una clase en este curso, ¿sí? En la parte de hematología. Básicamente es un trastorno en el cual hay, hay plaquetólisis, o sea, ruptura de las plaquetas autoinmune, como si fuera en la enfermedad de RH, pero en vez de los glóbulos rojos de las plaquetas. Tromboastenia de Glanzmann, ¿sí? Un problema genético de las plaquetas. Hemofilia, ¿sí? Hemofilia A, hemofilia B. Mutaciones de los factores de coagulación 5 y 10. Mutación de la proteína G20-21-10, ¿sí? Que es una trombofilia, ¿sí? Déficit de proteína C y S, que también son trombofilias. Y acá el papá tenía una de estas, era portador de una de estas. Antitrombina 3, síndrome antifosfolipídico, así como malformaciones vasculares cerebrales de los que no hemos visto. Otras causas podrían ser traumatismo, lo fajaron al feto, la fajaron a la madre se cayó por la escalera y el feto le pasó eso, pero sería raro. Aumento abrupto de la presión arterial, la paciente tiene presión arterial normal. Uso de drogas anticoagulantes, antiagregantes o vasopresoras, ¿sí? Por ejemplo, cocaína y otras cosas. No hay signos de lesiones ocupantes como tumores o obstrucciones primarias del sistema ventricular. Entonces, ¿esto qué es? Son hallazgos más importantes y son la interpretación fisiopatológica de las etiologías posibles. Y sigue, ¿sí? Si bien no puede descartarse mediante el examen morfológico la probabilidad de que la etiología sea infecciosa, la probabilidad de que esto sea por una infección es baja. ¿Por qué? Porque no se verifica la consistencia de signos sistémicos de infección sintomática, tales como hepatosplenomegalia, que dijimos que no hay, placentomegalia, calcificaciones cerebrales y hepáticas, y no contamos, pero podemos pedirlas con serologías para CMV, parvovirus, toxo y Zika, ¿sí? En este caso, bueno, esperen que lo voy a poner esto para poder leerlo bien. En este caso, y acá integramos todo, el antecedente de la muerte fetal previa por hemorragia intraventricular, la presencia de una alteración genética de la coagulación en el padre del feto nos obligan a considerar como causa probable una discrasia sanguínea hereditaria, recesiva, ¿sí? En este caso, Corina debería ser también portadora. Entonces estamos y al feto. Y también los hermanos probablemente lo tengan. Recomiendo realizar estudios coagulométricos y moleculares a la paciente. Les he explicado a los padres que existe la opción de realizar un estudio invasivo, una síntesis para hacer estudios, pero considero que esta conducta aportaría poco porque si esto lo viéramos en el segundo trimestre, probablemente sí. Entonces, las dos únicas potenciales ventajas de realmente hacer en el tercer trimestre, en este caso, una amniosíntesis, serían obtener una respuesta más precozmente, aunque es poco probable que fuera antes del nacimiento de la beba, y mayor rendimiento en el caso de que se produjera la muerte del feto. Si el feto se muere mañana, tengo un problema para hacer algunos estudios, ¿sí? La otra causa posible de hemorragia fetal recurrente es una trombocitopenia autoinmune, pero bueno, se pueden pedir anticuerpos antiplaquetas, ¿sí? Además medir las plaquetas en la madre, ¿sí?
Considero que esta segunda hipótesis es menos probable, aunque no podemos descartarla. Y como no sabemos, y como sabemos que este chico está propenso a sangrar, digamos, hay algunas cosas que tenemos de vuelta y cosas que tenemos en cuenta. Primero, hablarle de el posible pronóstico. Sí que acá es un espectro, pero independientemente de la causa, el cuadro es preocupante. Si bien es difícil predecir el pronóstico funcional neurológico a esta altura, una lesión de esta magnitud puede asociarse a una alta probabilidad de déficit postnatal severo en las áreas cognitivas y motoras, es decir, puede tener parálisis cerebral y retraso mental severo. Más aún, la afectación de las estructuras de la fosa posterior nos hacen pensar que podría existir también un déficit autonómico significativo en el periodo neonatal, por lo que recomiendo que el nacimiento ocurra en un centro de alta complejidad, ¿sí? ¿Dónde tiene que nacer? O sea, en un lugar con neonatología nivel 3, neurocirugía y genética. Y después, ¿esto impacta sobre la conducta obstétrica? Sí, y tengo que decirlo. La presencia de estos hallazgos no debería modificar la conducta obstétrica, por lo que se debería apuntar a un nacimiento término en cuanto al momento. Pero, como hay una sospecha de diátesis hemorrágica, probablemente lo más prudente, por más que el paciente haya tenido partos, es que tenga una cesárea para que el chico no sangre una vez más, ¿sí? Y después, el caso se presentará en la reunión perinatal de todas las semanas y le damos ya los nombres y los turnos para las consultas prenatales con neonatología, con obstetricia, con la psicóloga y con el neurocirujano, ¿sí? En caso de sobrevida neonatal, ¿sí?, deberá evaluarse una interconsulta con neurocirugía. Este bebé nació y gracias a este diagnóstico se le pudo infundir y sigue con infusiones continuas de proteína C, porque tiene un déficit absoluto de proteína C. Está vivo, pero lamentablemente tiene un déficit muy, muy severo. Los papás quisieron igual seguir adelante con todo, los papás están en una posición muy acomodada, o sea, son gente con mucha plata, ¿sí? Pero gracias a eso se estudió toda la familia y pudimos descubrir que 3 de sus hermanos estaban en riesgo de tener trastornos trombóticos y hoy en día están en tratamiento anticoagulante y gracias al diagnóstico de esta beba, los otros chiquitos, sus hermanitos, van a estar mejor. Entonces, fíjense, más allá de cómo se hace un diagnóstico y la interpretación, las implicancias que puede tener un diagnóstico prenatal, ¿sí? Sabemos que la mamá es portadora, que el papá es portadora, que los hermanos son portadores y sabemos cuál es el tratamiento a darle y sabemos que no hay que colocarle una válvula, a este chiquito no le colocaron una válvula, como decía la neurocirujana, ¿sí? Bueno, y acá está el plan, cuando se ve de vuelta, en fin, y la firma, que en este caso soy yo. Bueno, así que, y los gráficos, ¿sí? Los gráficos para tener una idea longitudinal de cómo fue la historia de este embarazo. No empieza en la primera ecografía que yo tengo. Este bebé tiene una historia anterior y yo tengo que poder interpretarla. Fíjense, este bebé era chico, ¿sí? Y era chico a expensas, sobre todo del fémur, y una circunferencia abdominal bastante chica, ¿sí? Pero no tenía alteraciones en la parte del flujo umbilical, no había insuficiencia placentaria. Curiosamente, mirando la historia, fíjense que el bebé hizo un episodio de oligohidramnio, seguramente en el momento en que sangró, ¿sí?, porque vasocontrayó, y eso hizo que los riñones tuvieran menos flujo, y después empezó a recuperar el líquido, ¿sí? Eso también nos permite meternos en la fisiopatología, ¿sí? Y no hay, redistribución. Entonces, eso es un ejemplo de la diferencia entre lo que hace un fetólogo o un especialista en medicina fetal y lo que hace un ecografista, ¿sí? El fetólogo describe los hallazgos, interroga con respecto a el contexto en el que ocurren los hallazgos, tanto en los antecedentes como del paciente y la familia, sino también en los antecedentes de este embarazo. Hace un diagnóstico, por lo menos esboza un número de diagnósticos diferenciales, si no sabe con certeza qué es, elabora un primer pronóstico, pide estudios complementarios para ayudarse a diferenciar los diagnósticos diferenciales y también, establece cuándo debería ser el seguimiento y cómo debe ser el manejo multidisciplinario, si hay que hacer un tratamiento prenatal o postnatal y cuándo, ¿sí? Y no nos confundamos, esto no es medicina fetal, medicina fetal no es ecografía 3D, esta era una ecografía 3D que estaba enfrente de la Austral hace tiempo, después creo que se fundieron porque no los vi más, acá estaban, justo en la misma cuadra que la Austral. O por ejemplo esta, fíjense, ¿quieres conocer a tu bebé? Ecografía 5D, cada vez más D. Ven a enamorarte de tu bebé, te regalamos
no sé qué te regalan un llavero, una remera, te regalan bastantes cosas, te regalan cosas para que vayas a hacerte la ecografía con ellos. O por ejemplo, conoce nuestra ecografía emocional 5D. No sé qué será una ecografía donde básicamente vas a llorar, ¿sí? O por ejemplo, fíjense esta, en Instagram, mañana vemos a bebé, es una ecografía sin diagnóstico médico. Bueno, por lo menos lo dicen, ¿sí? Porque a veces dicen que es una ecografía médica, acá por lo menos dicen que no te van a dar ninguna información sobre la salud del bebé. No das información de estatura, peso, etcétera al bebé. Lo que se busca es vivir la emoción de conocer al nuevo integrante de la familia. Muero de amor. Bueno, en fin, esto no es medicina fetal, esto es negocio y es fotografía fetal, ¿sí? Y las pacientes, lamentablemente, algo que sean tan explícitos como acá, no lo saben y piensan que van a ver a un médico, y a veces es un médico el fotógrafo, pero en realidad lo que están haciendo es sacar fotitos de la carita, ¿sí? Y yo lo que siempre me pregunto con estas ecografías es realmente cuántas dimensiones existen en el espacio. Yo pensaba que existían, digamos, X, Y y Z, y como mucho la dimensión temporal, o sea, 4 dimensiones, porque ahora parece que hay ecografía 6D, ¿sí? No sé qué le agregan, 6D supongo que es la impresión de este bebé, que la realidad es que a mí me parece bastante dudoso que te tiren este bebito así que parece que lo sacaste de un aborto y te lo lleves a tu casa. Pero bueno, habrá gente que le gusta llevarse el fetito así en una cajita. Y para ir más allá todavía hay gente que, por ejemplo, compra estos productos, ¿sí? Que es Spotify para tu feto, ¿sí? Tienen esta cajita, el Baby Pod, con una muy coqueta pouch para guardarlo, ¿sí? Y tenés esto que acá te explica cómo te lo colocás. Usas un poquito de lubricante, me imagino, ¿sí? Lo enchufás, te lo colocas intravaginal y entonces son una especie de auriculares para el bebé. Vos podés escuchar también la misma música que el bebé. Es flexible y vibra, lo cual podría tener algunos beneficios. ¿Y cuál se basa esto? Se basa aparentemente en que si vos le pones Mozart o Justin Bieber, el chiquito se le estimulan algunas partes del cerebro y va a salir Einstein, ¿sí? O va a salir, no sé, Gustavo Cerati o Charly García, ¿sí? En fin, sin comentarios. Pero esto tampoco es medicina fetal. Por ejemplo, fíjense este informe. Este es un informe de nuestra unidad, ¿sí? Antecedentes y hallazgos ecográficos previos. Gesta 2 para 1 con antecedentes de feto muerto intraparto por nudo real de cordón en el 2010. Es decir, que lamentablemente a esta paciente se le murió el bebé por un nudo real, sabemos la causa. Hipotiroidismo en tratamiento. Natacha está tomando aspirina 100 miligramos empíricamente. O sea, la médica que lo vio, una supuesta especialista en trombofilias, como tuvo un feto muerto, a pesar de que fue un nudo real, decide poner la aspirina. No sé, yo no entiendo cuál sería el mecanismo por lo cual la aspirina hace que se desenrieden los cordones, ¿sí? Pero bueno, esto tampoco, esto es obstetricia de alto riesgo por las dudas. Y hay mucho chanta que se anuncia como obstetra especialista en alto riesgo que hace cosas por el estilo. Es decir, les pone todas las drogas posibles para que la paciente sienta. Vieron como los jubilados cuando hacen la cola y dicen, a ver, ¿a vos tu médico qué te dio? A mí me dio 5 medicaciones. Ah, debe ser buenísimo. Bueno, con las embarazadas a veces pasa lo mismo, sobre todo si tuvieron alguna experiencia desgraciada. Si te dan progesterona, te dan aspirina, te dan heparina, te dan hidroxicloroquina, debe ser bárbaro el médico. Bueno, no se confundan y no caigan en esa, ¿sí? Lo que realmente tiene que hacer un médico materno-fetal lo define muy bien la Sociedad de Medicina Materno-Fetal de Estados Unidos. Bueno, primero dice que bueno, es un médico que tiene conocimientos avanzados y entrenamiento en, digamos, complicaciones del embarazo médicas, quirúrgicas, obstétricas, fetales y genéticas, ¿sí? Y sus efectos tanto en la mujer y en el feto, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el subespecialista en medicina materno-fetal? Hace consultas, comaneja con un equipo multidisciplinario, casos complejos, y de cuidado de otros centros con menos complejidad, de mujeres con condiciones complejas antes, durante y después del embarazo, ¿sí? Y además participa en actividades educativas, como podría ser esta, realiza investigación para poder avanzar con el diagnóstico del tratamiento, ¿sí? Y trabaja en equipo con otros, digamos, especialistas, ¿sí? ¿Y qué es específicamente lo que llamamos un embarazo de alto riesgo? Es una mujer enferma, que tiene alguna enfermedad o alguna morbilidad y se queda embarazada, entonces su embarazo es más probable que tenga algún problema,
o es una mujer sana que se pone enferma ella o el feto durante el embarazo, ¿sí? Entonces, bueno, acá hay, en fin, estos problemas, bueno, son muy prevalentes. A mí una vez, si a mí me lo preguntan, a mí qué pienso que es la medicina fetal, bueno, una vez un obstetra me dice, Adolfo, sé que sábado estoy preparando una charla para enfermería del Mater Dei, y una enferma me preguntó qué es la medicina fetal, o qué es la medicina, necesito tu definición sin urgencia. Bueno, entonces, bueno, ahí puesto contra esto de tener que tirar una definición, lo que a mí me parece que es la medicina fetal es lo siguiente, y no tiene por qué estar bien, pero es mi opinión. La medicina fetal es el grupo de disciplinas médicas dedicadas al cuidado de embarazos afectados por una patología fetal o por un factor de riesgo materno que pueda afectar al desarrollo pronóstico fetal. Algunos lo consideran como una rama obstetricia, por ejemplo, los que vimos antes, la Sociedad de Medicina Materno-Fetal considera que la medicina materno-fetal es una subespecialidad de la medicina. Yo creo, para mí es algo más amplio, ¿sí? El especialista en medicina fetal participa entonces en el diagnóstico, asesoramiento, seguimiento, tratamiento médico y quirúrgico de embarazos patológicos o de alto riesgo perinatal. Trabaja en general en equipo con otros especialistas perinatales y es como si fuera el pediatra y a veces el cirujano pediátrico del feto, ¿sí? Eso es lo que me parece que es la medicina fetal. Bien, y en este curso vamos a hablar mucho de ecografía, pero este no es un curso de ecografía. Si quieren hacer un curso de ecografía, les recomiendo que hagan, por ejemplo, el de la SAUM, ¿sí? O sea, ese es un curso de ecografía, donde te dicen biofísica del Doppler, te van a explicar o sea, cómo se hace el DBP. Este no es un curso de ecografía. Pero vamos a usar la ecografía porque van a ser nuestros ojos, ¿sí? Son los ojos más importantes que tenemos. Este no es un curso de obstetricia, pero tenemos que entender la obstetricia para saber cómo manejar estos embarazos. No es un curso de neonatología, pero tenemos que entender de neonatología para saber qué pasa después cuando nace este bebé, una vez que ocurren los cambios perinatales. No es un curso de genético, pero los voy a apabullar con genética, ¿sí? Porque la genética es cada vez más importante, ¿sí? No es un curso de cirugía, pero vamos a ver cirugía, ¿sí? Cirugía fetal, cirugía postnatal. No es un curso de imágenes, pero vamos a ver resonancias y tenemos que entender algo de imágenes. Y sobre todo, no es un curso de bioestadística, pero si ustedes no saben bioestadística, están en offside en la medicina actual, ¿sí? Porque la única forma de poder interpretar lo que se publica es saber dos idiomas, inglés y bioestadística, ¿sí? Si ustedes no saben eso, obviamente que acá no es que se los vamos a tirar sin ayuda, pero si ustedes no tienen esas herramientas, no pueden interpretar el lenguaje actual de la medicina. Entonces, vamos a ver que por ahí algunos les les aburre el tema de tener que analizar los papers, pero es la única forma de saber, de poder extraer el conocimiento de esas publicaciones, ¿sí? Entonces, no es un curso de ninguna de estas cosas, pero vamos a necesitarlas a todas, ¿sí? Si le preguntamos a los que hicieron el curso si finalmente les sirvió, bueno, todos aprendieron cosas nuevas aparentemente, así que aparentemente sirve, ¿sí? Perdón, no sé por qué volví para atrás. Ahora, esto ya lo contestamos. Pero bueno, este curso también hay gente que ha tenido quejas. Y vamos a hablar de las principales quejas. Una de ellas es que es muy largo, hay mucha información, les explota la cabeza, ¿sí? Las clases tienen 500 diapositivas. Lo siento mucho, señores. Este campo es un campo muy amplio, ¿sí? Hay mucha información y pretendo dárselas. Hoy, por ejemplo, la reunión tiene 850 diapositivas. Y esto genera una especie de montaña rusa, ¿sí? Al principio estamos como un poquito asustados por todo este conocimiento, pero también nos gusta. Después decir, uy, estos conceptos la verdad que no lo entiendo. Después seguimos y vemos que algunas cosas se empiezan a sedimentar y cliquear. Después, en algún momento sienten que les explota el cerebro, ¿sí? Después encuentran un nicho y dicen, mira, a mí la parte que más me gustó fue el sistema nervioso central, ¿sí? Después se dan cuenta que es posible saber todo y que aún profesores, digamos, no podemos saber todo, y finalmente llegan a la conclusión de que esto es aprender siempre, ¿sí? La otra queja es que hay demasiada estadística, ¿sí? O sea, muchos papers. Bueno, como les dije, no podemos... Es como entrar a la tumba de Tutankamón y no saber leer los jeroglíficos, ¿sí? No, podemos mirar un poquito, pero no podemos entender qué es lo que pasó, ¿sí? Y de hecho les pueden vender unos buzones, como por ejemplo este paper que fue publicado realmente, y es un chiste, pero fíjense, uso del paracaídas para prevenir la muerte y
trauma mayor relacionado con un desafío gravitacional. ¿Qué es un desafío gravitacional? Caerte del quinto piso, ¿sí? Revisión sistemática y de trials aleatorizados controlados, ¿sí? No lo vamos a leer todo, pero bueno, básicamente es, o sea, se buscaron a ver si realmente hay un estudio controlado aleatorizado que haya comparado si vos tirás a una persona del quinto piso sin paracaídas o si la tirás con paracaídas, a ver si hay una diferencia significativa de sobrevida, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se conoce sobre este tópico? Los paracaídas son ampliamente usados para prevenir la muerte y daño mayor ante desafíos gravitacionales. Los paracaídas se han asociado también con efectos adversos debido a la falla de la intervención y también a injuria iatrogénica. Los estudios de gente que ha tenido una caída libre no muestran que sea 100% mortal, ¿sí? Entonces, ¿qué agrega este estudio? No hay estudios randomizados o aleatorizados controlados que demuestren que realmente el paracaídas sea mejor que no usar paracaídas. Y entonces, lo que les quiero mostrar con esto es que ustedes tienen que saber interpretar la literatura porque si no se van a tratar el quinto piso sin paracaídas, ¿sí? La otra queja es que la bibliografía está en inglés. Bueno, de vuelta, hay cosas, o sea, si ustedes quieren estar actualizados, tienen que leer en inglés, ¿sí? ¿Por qué? Porque, digamos, hay cosas que tardan en traducirse, hay cosas que no se traducen nunca y hay cosas que se traducen y se traducen mal, ¿sí? Entonces, la única forma es ir a la fuente y el idioma universal de la ciencia es el inglés. Así que vamos a tener que leer en inglés. Y pronto vamos a tener que quizás leer en chino, ¿sí? Porque fíjense cómo han ido subiendo el número de publicaciones en China, ¿sí? Esto está solucionado, pero bueno, inicialmente como este curso era presencial, las clases se ponían sin audio. Como ahora las grabamos, entre otras esta, nada, van a poder ver esta clase todas las veces que quieran, les recomiendo que no la vean de vuelta esta. Pero este es el momento de bajarse, ¿sí? Si esto les preocupa y se dieron cuenta que este curso no es para ustedes, este es el momento de tirarse, ¿sí? Les devolvemos la plata, ¿sí? Hablen con posgrado y les devolvemos la plata, ¿sí? O sea, este curso no es un curso para gente que no quiere profundizar realmente. Ahora, los que se quedan, prepárense, ¿sí? Porque vamos a enfrentar un mundo de embarazos de alto riesgo. Y ahora, en la segunda parte de esta charla, vamos a hablar un poquito de qué es lo que ha pasado con el embarazo en los últimos años, ¿sí? Y por qué cada vez tenemos que saber más para poder manejarlos. Vamos a hacer un descanso de, si quieren, son las 3:30, son, digamos, 20 minutos, ¿sí? Y entramos en la segunda parte de esto. Voy a poner pausa en la grabación. Estábamos potencialmente en un mundo de embarazos de alto riesgo. Y cuando hablamos de embarazos de alto riesgo, después del café, tenemos que preguntarnos qué es lo que define realmente como que el embarazo sea de alto riesgo. Los antecedentes, como por ejemplo en el caso de esta paciente, el tema de haber tenido una muerte fetal antes, los hallazgos clínicos, como por ejemplo encontrarse con una hemorragia cerebral o un intestino hipericogénico, los hallazgos, no, bueno, esos son en realidad hallazgos clínicos fetales, o sea, ecográficos. Los hallazgos clínicos maternos serían, por ejemplo, hipertensión, ¿sí? ¿Todos los factores de riesgo tienen el mismo peso o hay algunos que son peores? ¿Todos los hallazgos tienen el mismo peso? Una translucencia nucal, digamos, de 2.7 pesa lo mismo que un hueso nasal ausente en el segundo trimestre. ¿Cómo interactúan los factores de riesgo y los hallazgos? ¿Qué sensibilidad y especificidad tiene cada uno? No vamos a hablar de todo esto, de hecho nosotros hicimos en una época algún estudio para ver eso, pero lo que podemos decir que constituyen algunos factores de riesgo son patología, o sea, edad materna mayor a 35 años, es un factor de riesgo arbitrario, porque, digamos, una paciente que tiene 34 no tiene mucho más riesgo que 5, pero va aumentando continuamente el riesgo, o tener un embarazo antes de los 18, o tener un índice corporal mayor a 30 o menor a 15, tener antecedentes de un parto previo a las 37 semanas, es decir, un parto prematuro, tener antecedentes de preeclampsia, tener antecedentes de que tu madre o tu hermana tuvieron preeclampsia, antecedentes de que tuviste un feto de bajo peso, tener patología preexistente al embarazo como una hipertensión crónica, diabetes, una trombofilia, lupus, epilepsia o una patología genética como por ejemplo supongamos un síndrome de Marfan.
Fumar o consumir alcohol, son sobre todo riesgos, o drogas, que el embarazo provenga de una fertilización asistida es por un lado un factor de riesgo porque las pacientes consideradas o catalogadas como estériles, cuando logran el embarazo, aun si lo logran espontáneamente sin una técnica de reproducción asistida, esos embarazos están sometidos a más riesgos o a peores resultados, y además porque algunas técnicas de reproducción asistida, sobre todo las técnicas de micromanipulación, como FIB-ICSI, se asocian a algunos riesgos, y en el CANF avanzado hay una charla entera sobre riesgos perinatales de las técnicas de reproducción asistida. Haber tenido un feto muerto, como vimos en este caso de esta paciente, haber tenido más de 2 abortos, en fin, esos son todos, en general, factores de riesgo considerados bastante unánimemente como reales, ¿sí? Después vamos a hablar de los hallazgos, pero hace un tiempo, hace unos años, hicimos una evaluación de más de 1000 pacientes, 1061 pacientes, y